Para concluir con esta serie de ejercicios empleando funciones de cadena, nos piden elaborar en el quinto problema un programa en C++ empleando programación modular que capture 5 palabras. Posteriormente, ordene las palabras en orden alfabético ascendente. Bien, para este último ejemplo voy a emplear un arreglo bidimensional que me permite la captura de las 5 palabras. Pasemos al compilador para el desarrollo de este último ejemplo empleando funciones de cadena. Continuando en nuestro compilador, voy a comenzar por la declaración del arreglo bidimensional para capturar 5 palabras. En este caso, el nombre del arreglo vamos a nombrarlo como palabras. Y tendrá que ser de 5 palabras y como máximo vamos a considerar 20 caracteres. Bien, una vez que declarado el arreglo, voy a pedirle al usuario dentro del repetidor eventual que ingrese las 5 palabras. Entonces aquí con un goto_xy voy a pedirle que ingrese 5 palabras. Ingrese 5. Con el goto_xy es orientar la posición del texto. Y con el cout, ahora sí, pedirle que ingrese 5 palabras. Ingrese 5 palabras. Y bueno, la captura lo voy a hacer por medio de una función. En este caso voy a nombrar la función lectura. Y le voy a mandar la primera dirección de mi arreglo bidimensional donde quiero iniciar las palabras, que en este caso voy a iniciar desde la primera fila. Así que bueno, en este caso mando mi arreglo palabras indicándole que lo que voy a enviar es la primera dirección de la primera fila, que en este caso sería con índice 0. Esta función la voy a desarrollar en la parte de arriba. El prototipo de mi función sería void, se llama lectura, y voy a implementar como parámetro un apuntador para almacenar esa dirección. El apuntador va a ser de nombre p. Bien, ya dentro del ámbito de mi función lectura voy a implementar un ciclo for para capturar mis 5 palabras. En este caso utilizo una variable local de nombre r, inicia en 0 y desarrollar una acción mientras r sea menor a 5, incrementos de r en 1. Dentro de mi ámbito del ciclo for voy a implementar un goto_xy para posicionar las palabras que voy a capturar. En este caso lo voy a dejar fijo en x3 y voy a iniciar a partir de la posición 7 e ir incrementando en y con respecto al valor de r. Y bueno, aquí con un cout voy a indicar el número de palabras que quiero capturar. Entonces aquí sería palabra r más 1. R más 1, punto y coma, y finalmente con el get voy a hacer la captura de mis palabras. En este caso voy a indexar mi apuntador, que sería comenzar a partir de la dirección que tiene p y posteriormente ir incrementando la fila para seguir pasando a las siguientes filas y capturar las siguientes palabras. Entonces aquí sería comenzar a partir de la dirección que tiene p. En este caso la dirección que tiene p corresponde a la fila número 1 y tendría que, una vez que confirme la captura de la palabra, incrementar el apuntador para pasar al inicio de la segunda fila
y así sucesivamente para ir capturando las demás palabras. Ahora bien, ¿cuántas veces tengo que incrementar el apuntador para pasar a la fila de cada una de las palabras? En este caso tendré que incrementar 20 veces. Y vamos a considerar el incremento de mi apuntador en 20 unidades. Entonces aquí sería B más igual en 20. Ahora voy a correr el programa para que ustedes observen y verifiquen que efectivamente se están capturando las 5 palabras. Si esta parte del código no queda clara, puedo implementarlo de otra manera para que ustedes pues certifiquen el desarrollo que estoy implementando. Para comprobar que efectivamente se están imprimiendo las palabras, voy a utilizar aquí la función put, indicándole el número de palabras que voy a imprimir. En este caso, bueno, voy a comenzar con la palabra 0 y lo voy a hacer para la tercera palabra, y con esto sería más que suficiente. Voy a ejecutar el programa para comprobar que hasta este punto está funcionando correctamente. Bien, comienzo con la captura de mis palabras. Voy a ingresar los días de la semana: lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Confirmo mis 3 palabras y ustedes observen aquí que efectivamente ya estoy imprimiendo mi primera palabra, que es lunes. Cuando hago uso de mi función put, le digo que imprima la primera palabra, y cuando hago nuevamente uso de la función put, le indico que imprima la palabra 3, que en este caso es miércoles. Con esto yo estaría comprobando que ya estoy capturando correctamente mis palabras. Y bueno, aquí a lo mejor la duda que existe es por qué incrementar el apuntador en 20 y no en 1 o no en 5. Recordando que en el uso de apuntadores, cuando yo le mando mi arreglo bidimensional, le indico la fila donde quiero que comience mi captura. En este caso, recordar que son 5 filas, entonces le estoy mandando el inicio de la primera fila. Este valor o esa dirección que tiene mi apuntador la utilizo para guardar ahí una cadena. Entonces la primera cadena que capturo comienza a partir de esta fila. Posteriormente, tomar en cuenta también que la fila se integra de 20 elementos. Así que bueno, voy a poder capturar 20 valores en esta dirección, y una vez que yo confirme con enter la captura de esta palabra, incremento mi apuntador 20 direcciones para pasarme a la segunda fila. Entonces, por esta razón aquí está mi incremento en 20. Si yo no considero este incremento en 20 unidades, pues no voy a poder pasar al comienzo de la siguiente fila. Bien, espero yo que esto quede claro, y otra forma de hacerlo pues sería utilizando directamente, en vez de un apuntador, el envío de un arreglo bidimensional, como se hizo en temas anteriores. Bueno, lo voy a dejar de esta forma y voy a continuar con el desarrollo de mi programa. En este caso, una vez que yo he capturado mis palabras, voy a continuar con el desarrollo de mi función para ordenar de manera ascendente. Entonces la función la voy a llamar ascendente. Y bueno, lo que le voy a mandar nuevamente va a ser mi arreglo donde se encuentran las palabras. Si es el caso, consideren enviar, por ejemplo, todo el arreglo. Ahora lo voy a hacer enviando todo el arreglo. Aquí sería palabras, y voy a considerar que en el prototipo de mi función ascendente lo que voy a enviar ahora es un arreglo, no un apuntador. Entonces voy a pasar al desarrollo de esta función para que vean cómo quedaría implementada para ordenar nuestras palabras en orden ascendente. Bien, en el desarrollo de mi función ascendente considero que no retorna nada, así que es de tipo void.
La función se llama ascendente. Y como parámetro, recuerden que aquí ahora va a ser un arreglo bidimensional lo que estaría colocando, puesto que es lo que le voy a mandar desde aquí. No considere un apuntador. En este caso, el arreglo bidimensional voy a nombrarlo, pues no sé, A, de en este caso de 20 elementos cada palabra. Este valor es opcional, lo pueden poner o lo pueden dejar así como lo estoy haciendo ahorita. Ahora bien, voy a programar el método de la burbuja para generar mi ordenamiento ascendente. En este caso recuerden que es una comparativa de datos, y la comparativa de datos para este ejemplo son palabras. Y bueno, para hacer el intercambio en caso de que se dé la coincidencia, tengo que apoyarme de una variable auxiliar. Ahora, la variable auxiliar lo que va a almacenar es una palabra, por lo tanto aquí necesito declarar esa variable auxiliar como un arreglo. Un arreglo que tiene como máximo 20 letras. Una vez que he declarado mi variable auxiliar para poder hacer el intercambio de palabras, voy a estructurar los ciclos for para ordenar mis 5 palabras. Y bueno, entonces comenzamos con la declaración de una variable local que inicia en 0. Desarrollar una acción mientras t sea menor a 4. Recuerden que es el número de datos menos 1. En este caso son 5 palabras menos 1, quedaría aquí 4. Ponte coma, incrementar el valor de t en unos. Viene mi segundo ciclo for. Nuevamente declaro mi variable local. Voy a dejar en este caso j que inicia en 0. Desarrollar una acción mientras j sea menor a 4. También aquí recuerden que es el número de datos menos 1. Entonces, como son 5 palabras, tendré que poner aquí 4. 5 menos 1 da 4. Incrementar el valor de j en 1. Y como acción del segundo ciclo for viene el if para comenzar a hacer el ordenamiento. Y bueno, basados en mi arreglo bidimensional, voy a comparar dos cadenas para determinar cuál es la mayor, y en este caso, si se cumple, invertir los datos. Para hacer esta comparativa, recuerden que tengo mi función string_com. Entonces aquí string_com, voy a comparar dos cadenas. ¿Cuáles son esas dos cadenas? Pues en este caso le voy a mandar donde se encuentra la primera cadena, que sería la primera fila donde se encuentra mi palabra, y eso sería del arreglo A con índice J. Entonces, como J está en 0, le estoy mandando la primera dirección donde se encuentra mi primera palabra, coma, la segunda cadena que voy a comparar es la del mismo arreglo A, pero ahora le voy a mandar la segunda dirección, la primera dirección de la segunda fila. Entonces aquí sería J más 1. Cuando esta función compara las dos cadenas, recuerden que me regresa o un 1, un 0 o un menos 1. En este caso, si la primera palabra es mayor con respecto a la segunda, lo que me va a retornar aquí es un 1. Así que bueno, voy a preguntar, porque en este caso este es mayor a este, lo cual quiere decir que voy a intercambiar los datos. Si este es mayor a este, como parte de la acción es intercambiar los datos, dejando el menor al principio de mis palabras o en el orden de mis palabras. Entonces aquí voy a preguntar si lo que retorna es igual a 1. Si es igual a 1, como parte de la acción es voltear o intercambiar los datos. Para intercambiar los datos, pues voy a utilizar la función string_copy, apoyándome precisamente de mi variable auxiliar. Entonces aquí escribo string_copy para copiar a mi cadena auxiliar cualquiera de estas dos. Entonces aquí voy a poner, por ejemplo, que sea A con J. Al copiar los datos la cadena que se encuentra en esta primera fila a mi variable auxiliar, tengo esta disponible para copiar la siguiente cadena. Entonces aquí sería string_copy para copiar en A J lo que hay en A J más 1.
y finalmente copio string copy hacia j más 1 lo que hay en la variable auxiliar, en aux. Bien, ya con esto estaría desarrollando el proceso de la burbuja para ordenar mis palabras. Voy a correr el programa y verificar que efectivamente se están ordenando mis palabras en orden alfabético ascendente. En la implementación de esta función, pues sería llamar la función ascendente y aquí tengo que imprimir mis palabras. Ahora voy a implementar otra función para imprimir las 5 palabras, entonces la voy a llamar imprimir y otra vez, por ejemplo, le voy a llamar palabras. Le voy a mandar palabras y desarrollar mi función imprimir. El prototipo de esta función tendría que ser algo similar a lectura, con la diferencia de que en este caso sería un apuntador y en el caso de imprimir es un arreglo. Voy a desarrollarlo en esta parte para modificar y que ustedes observen cómo sería la función imprimir a partir de un arreglo y cómo podría ser también la función lectura a partir de un arreglo. Aquí en este caso, para el caso de imprimir, considero yo que es un arreglo bidimensional de 5 por 20 y en el proceso tendría que considerar el orden de mis palabras y mostrar aquí por medio de la función put lo que hay en A con índice R, y ya de esta forma estaría yo imprimiendo los datos que se encuentran en mi arreglo bidimensional. Bien, voy a ejecutar el programa y a verificar que esté funcionando correctamente. Bien, en la ejecución del programa me marca un error en el segundo ciclo y esto es porque J no fue declarado, entonces aquí me hace falta declarar J como variable local. Nuevamente ejecuto el programa y me marca un error en la función ascendente, dice que ascendente no fue declarado en este stop. Bien, es porque está mal escrito, es ascendente, falta la N. Nuevamente ejecuto el programa y bueno, ya en la ejecución del programa me pide capturar 5 palabras. Voy a, por ejemplo, a capturar mi nombre, Jorge en la primera palabra, Adrián en la segunda, en la tercera vamos a poner, no sé, Luis, en la siguiente Javier, y en la quinta vamos a poner, por ejemplo, Elena. Una vez que confirme mis 5 palabras, lo que sigue es ordenarlas de manera alfabética ascendente. Confirmo la captura y bueno, aquí ya está ordenando las palabras. El asunto es que se está sobreescribiendo en la misma posición. Voy a cambiar la posición en la función puts para que se despliegue más adelante. Aquí voy a colocar, por ejemplo, 30. Nuevamente corre el programa, vamos a hacer la captura. Jorge, Adrián, Luis, Javier y no sé, Héctor. Tengo mis 5 palabras capturadas, confirmo con enter y bueno, aquí ya las está ordenando de manera alfabética ascendente. Bien, con esto finalizo el video. Ustedes tienen como actividad desarrollar este procedimiento de ordenamiento, pero para hacerlo de manera alfabética descendente.